Muy buenas noches. Vamos a exponer sobre la instrumentación basado en el libro Los 7 pasos para elaborar una tesis. Buenas noches, doctor Raúl Morales, compañeros de clase. Hoy vamos a hablar justamente cuáles son algunos de los aspectos que tenemos que tener en cuenta para realizar nuestros instrumentos de investigación. Antes que nada, decirles que cuando hablamos de instrumentación estamos hablando que son los procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? Los instrumentos, ¿no?, nos orientan, en este caso al investigador, ¿no?, hacia una información específica, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo, el propósito por el cual se elabora estos instrumentos, ¿no? Que en este caso tienen que responder, como ya lo hemos dicho, a la pregunta de investigación que se ha planteado. Para responder las preguntas, ¿no?, se necesita obtener datos fiables y válidos. Dos conceptos que muchas veces se confunden y que hoy vamos a tratar de diferenciarlos y resaltar las partes más importantes de cada uno de ellos, ¿no? Para recolectar los datos significativos los vamos a subdividir en tres partes. Primeramente, seleccionar un instrumento de registro o medición ya existente o desarrollar uno propio. Este segundo involucra mayor tiempo, ¿no?, para poder nosotros obtenerlo, ¿no? El primero, de repente, ya basándose en antecedentes de aplicaciones, instrumentos que se han realizado o se vienen aplicando, y otros que por la naturaleza de la investigación nos llevarían a desarrollar uno, ¿no? Seguidamente, aplicar el instrumento, ¿no? Una vez obtenido que son los instrumentos han sido validados, y por último, pues preparar los datos obtenidos, ¿no? La selección de las técnicas que se requieren dependen de la naturaleza del problema y la metodología del trabajo. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Va a depender mucho de nuestra investigación, ¿no? Por ejemplo, si se quiere conocer la opinión de las personas, se puede optar por entrevistas o cuestionarios. En cambio, si le interesa cierto comportamiento de los trabajadores en una organización, lo más probable será una técnica de observación. Otro, si se desea determinar estadísticas y datos de producción o comercialización internacional, lo más apropiado sería una técnica de registro documental, ¿no? Entonces, con esto estamos dando énfasis a que va a depender, pues, de la naturaleza del problema de la investigación, ¿no? Cualquiera sea la técnica seleccionada para la recolección de datos, se debe recurrir a otras técnicas como medios auxiliares para complementar la información empírica necesaria, ¿no? Es la recomendación que se nos da, no solamente un instrumento, sino validarlo, ¿no?, con algunos auxiliares. Por ello se ha seleccionado una técnica principal o predominante y otras técnicas auxiliares o secundarias para el proceso de recolección de datos. Mientras más técnicas se emplee para observar un mismo fenómeno, más fiabilidad y validez tendrán sus resultados, ¿no? Esas es las recomendaciones que nos da el autor. Acá está justamente lo que hablábamos al inicio, ¿no? El poder utilizar instrumentos previamente diseñados, ¿no?, producto de otros estudios cuya validez y confiabilidad ha sido comprobada, ¿no? Ejemplo, los test de inteligencia, las encuestas de marketing o para hogares, ¿no? Y el otro lado sería diseñar un instrumento que se debe ajustar, ¿no?, o debe estar ajustado a las necesidades, al objetivo general y específico de la investigación, ¿no? Son dos situaciones en las cuales nosotros podríamos decidir dependiendo de la naturaleza de la investigación, ¿no? La pregunta clave acá es: ¿cuáles son las etapas para construir un instrumento de medición? Primeramente sería la definición del constructo o concepto que medirá. ¿Qué tenemos que hacer? Para medir este constructo o concepto, tenemos que revisar mucha bibliografía, ¿no?, consultar con expertos, ¿no? Una variable puede definirse desde varios enfoques y medirse usando varios instrumentos. Por eso ahí la magnitud y la complejidad de este primer paso, ¿no? Y lo importante es que nosotros, para poder definir, una vez que está definido, ya es todo en base a ese concepto o constructo, ¿no? Y equivocarnos, pues definitivamente sería retroceder hasta otra vez el paso 1, ¿no? Seguidamente tenemos que precisar si el concepto es unidimensional o multidimensional, ¿no? Y tenemos que ver si los ítems evalúan una sola dimensión o los ítems evalúan más de dos dimensiones, ¿no?, de dos o más dimensiones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otro paso sería definir el propósito y el alcance del instrumento, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Hay que definir la población, la forma de administración del instrumento, el formato, el propósito, determinar, ¿no?, el contenido de cada ítem.
Seguidamente tenemos que elaborar la composición de los ítems, ¿no? El ítem es la unidad básica de la información del instrumento y muy a menudo son las preguntas, ¿no? Definir y ordenar cada ítem de forma exhaustiva, excluyente y tener en cuenta los factores que puedan afectar, ¿no? Prevenir posibles sesgos. Cuando hablamos de ello, estamos hablando de que el encuestado, ¿no? A la hora de dar o tener en cuenta pasar el instrumento, tenemos que ver que las puntuaciones dadas sean iguales, ¿no? Que no haya diferencias, porque esto haría que se tengan resultados cuya validez no podría ser demostrada, ¿no? Codificar las respuestas relacionadas con la anterior, ¿no? Y cuando hablamos de estas respuestas pueden ser dicotómicas, sí, no, 1, 0, policotómicas, ¿no? Varias opciones, o analógicas, que normalmente son los test de Likert, ¿no? Establecer una puntuación a los ítems, ya sea la simple o la ponderada. La simple cuando todas los ítems tienen un mismo puntaje, o la ponderada cuando cada uno de los ítems o variables tiene diferentes ponderados, ¿no? Iniciar la evaluación de calidad del instrumento. Ahí se nos recomienda hacer una prueba piloto y también aplicar el criterio de los jueces, ¿no? Para esta validez. Hacer una prueba piloto, que se le puede considerar como un borrador, una versión 1 del cuestionario, y se pasa de 30 a 50 personas, ¿no? Con esta información nosotros podemos hacer la mejora de la prueba piloto, ¿no? Sobre la base del estudio, que vendría a ser pues ya para que nosotros podamos aplicar ya nuestro instrumento a la muestra definitiva. Otro aspecto a tener en cuenta es esa diferencia, ¿no? ¿Qué significa la fiabilidad y la validez de los instrumentos? Primeramente decirle que todos los instrumentos que se usan para recoger datos científicos deben ser fiables y válidos, ¿no? Porque puede tener la pregunta de investigación más imaginativa, es una gran investigación, ¿no? Del mundo, con una hipótesis definida y claramente expresada, ¿no? Puede estar muy bien hecha, para recordar, puede estar muy bien hecho nuestra matriz de consistencia, ¿no? Nosotros que estamos ahí en ese proceso. Pero si las herramientas que utilizan para medir o registrar son defectuosas, es como si no se tuviera nada, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Creo que estamos viviendo esa experiencia de poder utilizar o desarrollar un instrumento de medición. La fiabilidad se relaciona con la precisión y la congruencia, ¿no? La fiabilidad es el grado en que la aplicación repetida de un instrumento al mismo sujeto, objeto o situación produce iguales resultados, ¿no? Esto es importante de entender, y para ello tenemos que ver que cuando hablamos de fiabilidad hablamos, por ejemplo, por la fiabilidad por consistencia interna, que se refiere a la homogeneidad, ¿no? El grado de acuerdo que hay, ¿no? De relación entre los ítems, y normalmente lo medimos con el alfa de Compras. Por estabilidad temporal, ¿no? Nos hablamos de instrumentos cuantitativos y se nos recomienda ahí el test y el retest, ¿no? Por concordancia de interobservadores, ¿no? Normalmente aplicado a instrumentos cual y cuantitativos, resultados iguales, ¿no? Pero diferentes evaluadores, eso es importante. Por fidelidad a las fuentes y publicidad en el registro, ¿no? Es la garantía que los datos son fieles a la fuente original. Los instrumentos cualitativos, estamos hablando justamente de mediante copias que se han guardado, filmaciones, grabaciones, base de datos, ¿no? Hacer justamente ese seguimiento de las fuentes frente a lo que se está aplicando, ¿no? Son 4 aspectos que tenemos que tener en cuenta en la fiabilidad. Y cuando hablamos de validez, a diferencia de fiabilidad, que hablamos de congruencia, ¿no? Acá hablamos del grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende calcular, ¿no? Es el grado de evidencia acumulada sobre lo que se mide el instrumento. Por ejemplo, para medir la inteligencia, un instrumento debe calcular la inteligencia y no la memoria. ¿Por qué hacemos hincapié en eso, no? Que realmente debe ayudarnos a medir por cuál nosotros estamos, o la variable que estamos tratando de investigar, ¿no? No irnos por otras opciones, ¿no? Y muchas veces sucede eso en las encuestas, ¿no? Se presentan, se realizan, se pasan y al final no están midiendo realmente lo que se había propuesto en la investigación, y creo que al llegar a ese punto realmente es muy triste, porque es retroceder, es volver a hacer, y es tiempo que realmente los investigadores tendrían que volver a invertir, ¿no? Algunos tipos de validez de instrumentos que son complementarios. Primeramente tenemos validez de contenido,
¿A qué nos referimos? Estamos hablando de criterio de jueces, de expertos, y básicamente, como dice acá, el concepto es la valoración de investigadores, ¿no? Especialistas, ¿no? También hablamos de validez del constructo. Es garantizar, ¿no? Explicadas, las ítems, ¿no? Representan los conceptos del marco teórico, si nuestras variables, ¿no? Representan realmente lo que nosotros estamos tratando de investigar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos esto? A través de un análisis factorial, ¿no? También hablamos de criterio, ¿no? Validez de criterio, ¿no? Es correlacionar los puntajes obtenidos con un instrumento con otros resultados ya conocidos, ¿no? Entonces, es importante, si existieran ya resultados muy relacionados con nuestra investigación, es recomendable hacer justamente este tipo de validez con otros instrumentos que ya son conocidos y que han tenido resultados aproximados, ¿no? Mucho más si son aproximados a los resultados que nosotros estamos esperando, ¿no? ¿Qué factores disminuyen la validez y la fiabilidad? Primeramente, la improvisación, ¿no? Al hacer una investigación no podemos caer en eso, y hay que tener en cuenta que todas las cosas pues tienen sus etapas. El proceso de investigación, ¿no? Desde la búsqueda pues de material bibliográfico, que es prácticamente desde fuentes primarias, ¿no? Para poder realizar nuestros instrumentos, ¿no? Esto también está relacionado con lo anterior, la ausencia de fundamentación teórica, ¿no? Lo que nos puede dar pie a la improvisación. Utilizar instrumentos que no han sido validados en el contexto donde se va a aplicar. Muchas veces traemos instrumentos que han sido aplicados en otras realidades y lo queremos aplicar tal como están, ¿no? Ahí se debe hacer algún tipo de adaptación, y esa adaptación también validarla, ¿no? Instrumento inadecuado para las personas a las que se aplica. Muchas veces los instrumentos han sido diseñados para cierto tipo de roles o personas, y lo queremos aplicar a otros roles, ¿no? Fueron diseñados para amas de casa y de ahí lo quiero aplicar al área de tecnología. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? También algo que disminuye la validez y la fiabilidad es la aplicación de los instrumentos en condiciones inadecuadas, ¿no? Hay que tener en cuenta que un instrumento ha sido aplicado en ciertas condiciones, factores. Igualmente, a la hora de nosotros utilizar, tenemos que tener las mismas condiciones, ¿no? Y por último, la falta de control durante la aplicación de ese instrumento, que está también relacionado con lo anterior, ¿no? El tema de los factores y las condiciones a la hora de aplicar un instrumento. Entonces, esto no debiera ocurrirnos dentro del proceso de investigación, porque harían que nosotros estaríamos retrasándonos más a la hora de realizar el instrumento, ¿no? ¿Cómo saber si un instrumento es fiable y válido? Siempre es una pregunta importante, ¿no? La interpretación de los diversos tipos de fiabilidad. Vamos a hablar de los procedimientos más utilizados. La consistencia interna, ¿no? A través de la Rae-Conrad. Básicamente es la homogeneidad de las escalas de Likert. Sus valores oscilan entre 0 y 1, y es una buena consistencia, o se considera una buena consistencia de valor, un alfa superior a 0.7, ¿no? Otra técnica es la medida de estabilidad. Ahí estamos hablando de la fiabilidad del test y el retest, ¿no? Aplicado 2 o más veces a un grupo, y su correlación entre los resultados es un R, ¿no? Mayor a 0.7, ¿no? Otro instrumento o técnica, en este caso, medidas paralelas o forma equivalentes de medir. Son instrumentos equivalentes, no iguales, pero que buscan el mismo objetivo, y cuyo resultado debe ser una correlación mayor a 0.7, ¿no? Mitades divididas, ¿no? Es un solo instrumento, se dividen los ítems en dos, ¿no? Y se aplica una sola vez, pero por partes, ¿no? Tenemos un mismo instrumento, pueden haber las preguntas pares o impares, y esos resultados por ambos lados de un mismo instrumento divididos tienen que tener una correlación también alta, que estamos hablando de un R mayor a 0.7, ¿no? Cotejo entre observadores, estamos hablando de instrumentos de observación, ¿no? Y registro, 2 o más observadores aplican el mismo instrumento al mismo tiempo, y el porcentaje de coincidencias es al 80%, ¿no? Eso también muy parecido a la triangulación por fidelidad a la fuente. Estamos hablando justamente que hay una búsqueda de reconocer la fuente, lo que se ha grabado, filmado, registrado, documentado. Estamos hablando de instrumentos cualitativos cuando hablamos de triangulación por fidelidad a la fuente, ¿no? Se utiliza cuando se aplican, como ya lo dije, instrumentos cualitativos. Se registran las fuentes originales mediante copias, filmaciones, grabaciones, base de datos, ¿no? Y como la anterior, también se hace, pues, se hace un seguimiento a las observaciones, ¿no? Al aplicar al mismo tiempo, ¿no?
Los observadores aplican al mismo tiempo instrumentos y tiene que haber un porcentaje de coincidencias también al 80%, ¿no? Para poder considerar a través de esta técnica fiable, ¿no? La fiabilidad. Cuando hablamos de la validez, hablamos también de la validez de contenido. Se determina mediante el juicio de expertos en el tema, que se conoce también como juicio de expertos, ¿no? Especialistas. Ahí tenemos las pruebas para medir letras, ¿no? Ejemplo bastante básico. En el primer cuadro o imagen podemos ver que para nosotros sería muy fácil diferenciar entre letras y números, ¿no? Vemos la primera fila, ¿no? Ahí hay un error, se está incluyendo números con letras, igualmente a los números se le agrega una letra y rápidamente podríamos nosotros dar la validez por contenido, que en este caso hay errores. Pero si vemos el siguiente cuadro, ahí tendríamos ciertas dificultades, son caracteres chinos y que necesitaríamos básicamente que los expertos puedan validar esto, ¿no? Entonces es un ejemplo bastante básico, como ya les decía, pero que nos permite entender lo que es la validez del contenido. En cuanto a la validez del constructo, pregunta o ítem, nosotros tenemos acá el caso ideal, ¿no? Donde tenemos las variables, ¿no? Los constructos, y son 3, en este caso satisfacción laboral, el clima autoritario, la actitud hacia el jefe, y los ítems, que son las preguntas relacionadas a cada variable. Estas se relacionan con cada factor, como ustedes pueden ver, y hay una relación directa factor, ítems o indicadores, ¿no? Este es el ideal, lo que se espera a la hora de lograr una validez del constructo. Lo que no debe suceder es justamente el siguiente cuadro, ¿no? Cuando tenemos 3 o más factores y están relacionados con diferentes tipos de preguntas o varios ítems o indicadores responden a varios factores, lo que ocasionaría bastante confusión tanto a los que responden como para nosotros a la hora de analizarlos. Esto no debiera ocurrir, ¿no? Por último, ¿cuántos tipos de instrumentos de recolección de datos existen? Pues los instrumentos de recolección de datos se pueden clasificar en 2 grupos, instrumentos cualitativos, instrumentos cuantitativos. Los principales instrumentos cualitativos son la observación estructurada o participante, ¿no? Que la vamos a detallar, la entrevista documental, la revisión documental, los grupos vocales, que muchos de nosotros hemos escuchado, y las técnicas proyectivas, ¿no? Cada una de estas son los principales instrumentos cualitativos, ¿no? Que nuestras compañeras de grupo seguirán explicando. Muchas gracias por su atención, ¿no?